Amigos, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Universo Médico. Como les comenté al inicio, está con nosotros el doctor Jesús Arturo Armenta Jasso, quien es especialista en gastroenterología y cirujano digestivo, digestivo, así es, y bariatra. Exactamente. Ahora sí no me equivoqué, doctor. Muy bien. Ok. Bueno, doctor, pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí para el programa Universo Médico. Muchas gracias. Esta tarde pues vamos a hablar, como ya le comenté al público, de enfermedades de la vesícula y conductos biliares. ¿A qué se refiere exactamente, doctor? ¿O cuáles serían esas enfermedades? Bueno, la vesícula biliar es parte fundamental, aunque no indispensable, de nuestro sistema digestivo. La vesícula biliar es parte del hígado. El hígado fabrica lo que es la bilis como consecuencia del metabolismo de ciertos factores, desde la formación de colesterol, la sangre que se va hemolizando, destruyendo o recambiando, va a formar una serie de metabolismos dentro del hígado y van a tener como resultado la formación de la bilis. La bilis tiene una capacidad de ser algo que se denomina saponificante. Es como un detergente que diluye o hace que las grasas sean digeribles dentro del tubo digestivo. Ajá. La bilis se produce dentro del hígado. Debe desembocar en lo que es el intestino delgado, unirse por medio de un conducto al líquido pancreático, y entre los dos hacen el proceso digestivo de las grasas y de los azúcares, así como de las proteínas, para a fin de cuentas llevar a cabo el proceso de digestión y después la absorción de los nutrientes. No podemos digerir ni podemos absorber tal cual lo comemos. Tiene que haber un proceso de destrucción, lisado y mezcla de todo este tipo de factores para poder haber una absorción y que a su vez eso llegue al torrente sanguíneo después de que se absorbe, y el hígado metaboliza hacia dónde tiene que distribuirse cada circunstancia de nuestra nutrición. Bueno, pues la bilis es parte fundamental de esto. No podemos vivir sin bilis en nuestro organismo, entre otras cosas porque digiere lo que son básicamente las grasas, o hace que la digestión de las grasas sea eficiente, y eso permite la absorción no solo de nutrientes, sino también de vitaminas. La vitamina A, la D, la E y la K solo se pueden absorber en la presencia de bilis. Si no hay bilis, no se pueden absorber. Estoy entendiendo que hace una distribución de los nutrientes, ¿verdad? Así tal cual lo menciono, al separarlos. Así es. Digo, no sé, clasificarlos. Ya ¿sería? Cuando la bilis y el jugo pancreático y el ácido gástrico desmenuzaron, por llamarlo de algún modo, los nutrientes, se van a absorber, y esa absorción llega a la sangre, de ahí pasa al hígado, y en el hígado se hacen todos los metabolismo bioquímico que requiere para una distribución adecuada de los nutrientes hacia donde se tienen que distribuir. Ahora, el problema está en que la existencia de enfermedades asociadas no solo a los conductos biliares, sino a la vesícula biliar. La vesícula biliar está incrustada, empotrada dentro del hígado. ¿Dentro del hígado? Sí, por fuera, está en la parte, está empotrada sobre él. Ah, ok. En la superficie. Les voy a mostrar un modelo anatómico de cómo está el hígado. Si vemos un hígado, este es visto desde abajo, esto es visto prácticamente de frente, como si lo tuviéramos en esta localización. Y la vesícula biliar está por debajo. Por debajo, pero no dentro, ¿verdad? No dentro del hígado, está empotrada sobre el hígado. Y se puede, durante un procedimiento quirúrgico, se puede desprender por medio de la cirugía, ¿verdad? Como adherida, ¿verdad? Está adherida exactamente, y se puede desprender del hígado mismo durante un procedimiento quirúrgico, cauterizando lo que es el hecho. Pero lo más importante es que la vesícula biliar no es indispensable para la vida, pero los conductos biliares sí. Entonces, la vesícula la puedes retirar cuando está enferma o cuando te provoca enfermedad, pero los conductos biliares tienen que ser respetados. No podemos vivir sin los conductos biliares. ¿Qué vendrían siendo? Estos pequeños conductos. Entonces, aquí sí quiero muy claro que por qué es la vesícula biliar, o la resección, la cirugía de vesícula biliar, es por hoy la cirugía más frecuente que se hace a nivel mundial. Así es. Para poder resolver una enfermedad, que la vesícula ya no está funcionando en forma adecuada,
o está condicionando complicaciones, en este caso por presencia de piedras dentro de la misma vesícula. Doctor, ¿y por qué duele tanto? O sea, digo, bueno, yo soy una verdad, hay muchísimo dolor. ¿Tiene algo que ver con el hígado o es independiente? Es parte del hígado, pero la vesícula tiene la peculiaridad de ser una bolsa, por llamarlo de algún modo, es un reservorio. Al contraerse, la vesícula biliar evita o produce que salga la bilis. Pero cuando algo obstruye la salida de la bilis, la vesícula se dilata y eso condiciona mucho dolor. Y la contracción, para poder forzar el paso de la misma bilis, condiciona un dolor terrible. Eso es un dolor que el paciente, se caracteriza por un dolor centrado en la parte superior del abdomen, en la boca del estómago. Habitualmente se irradia hacia la parte derecha o inclusive a veces a la espalda, entre lo que es la columna vertebral y la escápula, o la llamada paleta. Entonces, esto es un cuadro muy común, pero muchas personas durante su malestar vienen aquí a la consulta y te dicen: no, doctor, es que tengo gastritis. Pero ¿de dónde saca usted que tengo gastritis? Porque pues, tengo dolor y se me pasa, o un médico me dijo, o me dijo una amiga, o una comadre, o lo que fuera. Pero tiene que ser estudiado. Todo dolor que se presenta tiene que ser analizado, estudiado y desmenuzado para poder determinar cuál es la causa. Porque si bien la vesícula biliar en manos expertas es una cirugía relativamente fácil, cuando hay complicaciones asociadas a la vesícula biliar, pues en cualquier caso es más complejo resolver una complicación que una enfermedad que no tiene ningún indicio de complicaciones actuales, ¿verdad? Usted ahorita mencionó que no podemos vivir sin la bilis. O sea, quiere decir que retira la vesícula y los conductos biliares, o sea, se sigue produciendo en el páncreas, ¿verdad? En el hígado. En el hígado. La bilis se sigue produciendo en el hígado. Y imagínense que imaginen un tronco de un árbol. Y eso tiene una arborización, así se ve como arbolito. La vesícula biliar es una rama de ese tronco primario. Entonces tú vas a quitar esa rama del tronco primario, pero el tronco va a seguir produciendo y drenando bilis, que viene desde el hígado. O sea, solo quitas una rama, no vas a quitar el resto de todo, ¿no? Y ya se distribuye para metabolizar los alimentos, como así lo entendí. Exactamente. Entonces, al retirar la vesícula no afecta en nada este proceso, ¿no? No, en absoluto. O sea, las incidencias o a veces malestares o complicaciones por quitar la vesícula son mucho menores que el tenerla. Si tener vesícula con piedras y con dolores recurrentes puede llevarle al paciente a complicaciones. Cuando un paciente no tiene síntomas, no tiene malestares, la vesícula ni la toques, o sea, ahí se queda, no tienes por qué molestarla. Pero pacientes que tienen ya cuadros recurrentes de dolor y demuestras que tienen piedras dentro del conducto, dentro de la vesícula, hay que retirarla. ¿Verdad? Así es. Que obstruyen los conductos. Y hay una complicación muy común que sería la pancreatitis, o va asociada o está mal informada. Hay una circunstancia, la pancreatitis asociada a piedras en los conductos biliares ya es una complicación y esta se resuelve habitualmente por vía endoscópica. O sea, pasamos por boca con un endoscopio, llegamos al intestino delgado donde desemboca el conducto biliar y pancreático, podemos introducir un catéter y podemos extraer esas piedras que están obstruyendo el conducto biliar y pancreático. Entonces, de las causas de pancreatitis es una de las más comunes. ¿Esas piedritas son las que vienen de la vesícula? Sí, generalmente, y lo más común es que es una complicación. Se salieron de la vesícula y obstruyeron el conducto biliar principal. Pero ahí no hay que retirar la vesícula, o ese es otro procedimiento. Después de resuelto el problema de inflamación aguda del páncreas y resolver la complicación, lo recomendable es que el paciente se quite la vesícula, porque le va a seguir dando probabilidades de inflamación o eventos recurrentes de dolor.
¿O va a seguir tapándose los conductos? El conducto biliar habitualmente cuando haces un procedimiento de endoscopía lo abres, lo cortas y dejas una amplia abertura para que siga drenando la bilis en forma adecuada. Pero lo recomendable es sí quitar la vesícula para evitar eventos de inflamación aguda vesicular. ¿Y otro tipo de complicaciones? O sea, exactamente, sí. ¿podría ser de consecuencias fatales? Sí, ha ocurrido en algunas circunstancias cuando la pancreatitis es lo suficientemente severa o cuando la inflamación de la vesícula es muy importante, llega a perforarse o llega a abrirse, llega a haber otras complicaciones como que el intestino delgado o el colon se adhieren a un proceso inflamatorio y llega a haber algo que se denomina fístula del intestino o de la vesícula hacia el intestino. Entonces, pues es una complicación relativamente seria, ¿no? Lo que sería algo aparentemente sencillo, ¿verdad? Retirar la vesícula sin que hubiera grandes problemas, o sea, se vuelve un gran problema. Un gran problema cuando no se atiende a tiempo y cuando las complicaciones ya se presentaron. ¿Cuál sería el índice, doctor? Bueno, por decir, o sea, hace rato mencionó que las piedras en la vesícula es una de las procedimientos más comunes. Pero que hay un índice, por decir, de complicaciones o sea, por la pancreatitis que se pudiera desarrollar. ¿De 10 en cuántos pacientes podría pasar o es al azar? No se puede determinar cuántos pacientes de vesícula biliar puede tener una pancreatitis biliar. Sin embargo, sí le puedo decir, por ejemplo, los factores que pueden determinar esto es cuando un paciente tiene cuadros recurrentes de dolor. Existe más probabilidad de que una piedra de la vesícula se salga y tape los conductos biliares. Esto sucede más cuando son cuadros repetidos y eso ocurre cuando el paciente no se atiende o no tiene diagnóstico y considera que su problema siempre ha sido gastritis, por llamarlo de algún modo, un dolor en la parte superior del abdomen sin haberse hecho estudios que lo determinaran o no atender una consulta adecuada que lo pudiera orientar en forma favorable. Yo voy a poner factores de riesgo que existen para tener piedras en la vesícula. No es una regla, pero son factores de riesgo. Ser mujer es más frecuente que en varones, en la proporción es 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. 4 mujeres es más frecuente que en hombres. Haber tenido hijos es más común. El pasar los 30 años es más común. El haber tenido ingesta, las mujeres, de anticonceptivos es otro factor de predisposición. Pero el más importante es el hereditario. Hereditario. Cuando tu padre, tu madre, tus abuelos o algún hermano ha sido operado de vesícula previamente, es factible o más probable que en tu caso puedas tenerlo. Si ya tienes dolor recurrente, lo más adecuado es estudiarse. Ok. Entonces, estamos hablando de que si 4 mujeres, ¿sí? Dijo. 4 por cada varón. 4 mujeres por cada varón. O sea que es un índice altísimo. Para mujeres es mucho más frecuente que en varones. Bueno, y me gustaría que me dijera por qué se forman estos piedritas o cálculos, como se llama, si tiene algo que ver la alimentación aparte. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en Universo Médico, que pueden contactarnos en nuestra página de Facebook Universo Médico XCFE Canal 17 y por ahí pues darnos like, ¿verdad? Y seguirnos, por ahí compartimos los programas que estamos presentando cada jueves con el doctor Armenta y otros médicos que nos han acompañado. Pero bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos hablando de piedras en la vesícula, es el punto ahorita, porque el doctor va a compartirnos varias enfermedades, ¿verdad?, propias del aparato digestivo. Ok. Bueno, doctor, nos quedamos en que ¿por qué se forman las piedras o cálculos, como le decimos? Hay varias predisposiciones. Hay algo que se denomina bilis litogénica. Es una bilis más espesa. La bilis no solo es líquido, tiene solutos, tiene sales. Y las sales biliares están formadas por varios ácidos y alcalinos. Y eso forma su capacidad de saponificación o detergente para la digestión de las grasas. Hay pacientes que tienen una bilis más espesa y esa se llama bilis litogénica. Esa es una característica.
por un lado. La otra circunstancia y que condiciona que por qué se forman las piedras en la vesícula y no en otra parte, porque la vesícula es un reservorio, es una bolsa que tiene forma de pera. Como un saquito. Exactamente. Y tiene una salida de conducto muy estrecha, como si fuera un embudo. Sí. Ok, la vesícula biliar, cuando no se contrae en forma completa y no expulsa toda la bilis que tiene ahí retenida, empieza a formar lodo biliar, o sea, forma lodo en esa región. O sea, va siendo espesa, como se va haciendo, se va nucleando, imagínense arena. Ok, se va concentrando, la bilis, el trabajo de la bilis es digerir, pero el trabajo de la vesícula es concentrar la bilis para que cuando comamos grasas sea una bilis más concentrada y digiera mejor las grasas. Okay. Cuando la vesícula no se contrae en forma completa, no sale toda esa bilis, se absorbe demasiado líquido y empieza a hacerse como arena. Esa arena, que se llama lodo biliar, va nucleándose y formando pequeñas piedritas, muy pequeñas, de 1 milímetro o menos. ¿Se va calcificando, podríamos? Hay algunas que se calcifican, unas se calcifican y otras simplemente forman sales de ácido ursodesoxicólico o que no es oxicólico, son sales que se forman dentro de la misma bilis. La bilis, las piedras están compuestas primordialmente por colesterol, por pigmentos biliares y sales biliares. Entonces una mezcla de esos contenidos hace que la bilis sea tan espesa. Y al nuclearse o al formar piedritas, pues van formando, cada vez cuesta más a la vesícula extraerlas o expelerlas. Y por eso forman las piedras en la vesícula biliar. Porque se va volviendo más grueso, ¿no? Así es un líquido muy, muy espeso, vamos a decirlo así de algún modo, y la vesícula le cuesta trabajo extraerlo todavía más. Y se van alojando en la parte baja, ¿no? Hasta que se llena. Sí, hay pacientes con que, mire, hay muchos pacientes que me dicen, oiga, tuve muchas piedras, no importa, su enfermedad puede ser por una o puede ser por 10 piedras o por 100 piedras. Entonces esas circunstancias son las que caracterizan el problema de la vesícula biliar. Ya me dio calorcito aquí con tanta explicación, doctor, porque yo soy una que padezco ese problema, pero le prometo que me voy a operar. Comentaba usted también que era una situación hereditaria. Hay una predisposición hereditaria, o sea, el factor de tener bilis ritogénica esa predisposición tiene origen hereditario. Pero no, o sea, no es ahora sí que una regla, no, ¿verdad? No es una regla que los hijos... Es un factor de probabilidad. Más probable alguien que tuvo padres o abuelos con piedras en la vesícula que lo tenga, no una persona que no tuvo familiares. No quiere decir que no lo voy a tener. Si mis padres o abuelos no tuvieron piedras en la vesícula, no quiere decir que yo no las pueda tener. Sí la puedo desarrollar por ciertos factores metabólicos. No tiene aquí nada que ver la alimentación. No es lo común. Sin embargo, hay estudios donde dicen que la población mexicana, por la ingesta de contenido de calcio tan abundante, fíjese, nuestra población mexicana consume mucha tortilla. ¿Sí? Y esa tortilla tiene calcio porque antes el nixtamal se hervía con cal. Con cal, exactamente. Y ese contenido pasaba hacia la tortilla y la comíamos. Y aquí los factores que son de predisposición también tienen que ver con nuestra etnia, la etnia mexicana. Y son factores tenemos una de las poblaciones mundialmente que más problemas de vesícula biliar pueden tener. O sea que no tienen nada que ver, mucho que ver. O sea, un porcentaje, ¿cuál sería la alimentación? La alimentación es variable, o sea, no puede decir que una persona que deje de comer ciertas cosas lo va a dejar de formar, si tiene una predisposición genética. O sea, igual y no hay manera, también muchas veces, bueno, usted mejor que yo conoce esto, ¿verdad? Que llega el paciente pensando que se le pueden deshacer o que ingiriendo algunos alimentos o tés o cosas así, se puede disolver estas piedritas, o sea... Hay un factor, ya cuando las piedras se formaron, tienes que saber de qué características son. Okay. Le voy a poner un ejemplo. Hay pacientes que llegan aquí y me dicen, doctor, es que no quiero operarme y quiero que me deshagan las piedras. El problema es que tratar de disolver las piedras, no existe un tratamiento óptimo. Okay. No ha existido. Se ha hecho investigación por decenas de años en grupos en Japón, en Estados Unidos, en Alemania.
toda Europa ha hecho, porque vaya, si puedes dejar de operar a un paciente, qué mejor. Sin embargo, no se ha encontrado la sustancia idónea para hacerlo. Y mucha gente habla de remedios que si... que es el palo azul, que el verde, el morado. Cualquier cosa de remedios. La piña. Hay un medicamento que puede ayudar a que la bilis sea menos espesa, que se llama ácido urso desoxicólico. Sin embargo, usted lo puede tomar un año y dice, oye, las piedras disminuyeron de volumen, de tamaño o desaparecieron. Dentro de un año más los va a volver a tener. Usted tendría que tomar medicamentos de por vida. Por dos características. Ya tiene la predisposición hereditaria de la bilis litogénica y la vesícula no se contrae en forma adecuada. Por eso formó el lodo, la arenilla, el lodo biliar y después las piedras. ¿Esa contracción que usted menciona produce dolor? Cuando está obstruida, sí. Es un paciente, el cuadro clínico típico de un paciente con problemas de vesícula biliar es que empieza un dolor leve y va aumentando paulatinamente hasta ser moderado a severo. Aquí. Sofocante, una sensación sofocante que no le permite respirar libremente. La otra circunstancia es que se puede acompañar de náusea o de vómito, y la irradiación, que puede ser hacia la derecha o hacia la espalda. Que no le permite ni moverse. Exactamente, un cuadro muy característico es que el paciente se despierta en la madrugada con el dolor, de la nada. Había cenado 8 o 9 de la noche, algo con alto contenido calórico, y entre 2 y 3 de la mañana se levanta con un dolor que es progresivo y que se queda, su duración es de aproximadamente entre 20 minutos y 2 horas promedio. Hay veces que dura más. Un dato acompañante es la náusea y el vómito. Y la circunstancia es que muchas veces el paciente tiene el dolor tan intenso que tiene que ir a los servicios de urgencias a que le apliquen medicamento en la vena. Y luego no es cualquier medicamento, o sea, hay uno... No, hay medicamentos específicos para retirar el dolor de esa región de la vesícula biliar, es un dolor visceral, no se puede poner cualquier analgésico. Y muy, muy, muy intenso. Doctor, entonces ya me explicó, ¿verdad?, lo que es la cuestión de los alimentos en la formación de las piedritas. Pero sí hay unos, o sea, ingerir ciertos alimentos dispara ese dolor, ¿no? Okay. O sea, no sé cómo... Todo lo que tenga grasa puede detonar el dolor, porque al caer grasa de lo que comemos del estómago hacia el intestino delgado, detona la necesidad de que la vesícula se contraiga. Hay una hormona que se llama colecistoquinina, que hace que al caer el alimento al intestino delgado se contraiga la vesícula biliar, porque esa hormona dio la indicación de que la vesícula se contrajera. Okay. Y si está tapada, se forma ese embudo y se obstruye y da el dolor más intenso. Esto ocurre típicamente entre 2 y 6 horas después de un alimento graso. ¿O picante? El picante, que realmente se acompaña de los alimentos grasos, le echan la culpa al picante, pero más bien es el alimento graso el que condiciona esto. La grasa de los alimentos, entonces, sí, porque dicen, no puedes comer picantes, grasas, condimentos. Le voy a decir lo más típico que desarrolla dolor: huevo, aguacate, chicharrones, frituras, empanizados, embutidos, o sea, jamón, salchichas, etcétera, etcétera, chorizo, nueces, almendras, cacahuates, el chocolate. O sea, todos esos factores son detonantes de dolor. Okay. Pues ya nos quitó todo. Pero ¿qué vamos a comer? No, pero digo, al frutita y cosas así, bueno. Al paciente se le indica comer alimentos bien cocidos, al horno, al vapor o bien asados, que no tengan grasa. Esto no es una regla que eso va a evitar el dolor, sin embargo disminuye el riesgo de que se presente. Pero sí, los condimentos también aquí... Es un factor acompañante. O sea, si usted me dice que se comió por ejemplo, un pescado al vapor y le pone un poco de condimento, podría ser que detone también una instancia de dolor. Bueno, lo clásico que usamos aquí en la frontera, ¿verdad? Porque más para allá sí se complica mucho la vida con las especies, ¿no? Y riquísimo, por cierto. Pero por decir el comino, la pimienta, el ajo... No son factores detonantes conocidos, o sea, más lo que tenga un poco de grasa animal o grasa vegetal. Básicamente las grasas. Así es. Mantequilla. Es un factor importante, o sea, todos los aceites y mantequillas. ¿El aceite de oliva? Todos los aceites pueden detonarlo, es menor probablemente la proporción, pero puede detonarlo. Bueno, ya ve que ahora anda mucho el boom ese
aceite de coco, bebidas muy sabrosas, por cierto, de coco. Ese aceitito también... Sí, cualquier cosa aceitosa puede detonarlo. Le digo, ya nos quitó todo. El de almendras también, ¿verdad? Pues dijo Sí. que las almendras tampoco. Bueno, doctor, pues sí, eso es para que nuestro público, ¿verdad? Que nos está viendo, ¿verdad? A través de la pantalla. Muchísimas gracias por todos sus mensajes y por acompañarnos cada jueves con el doctor Jesús Arturo Armenta Jasso, ¿verdad? Quien es, como ya les mencioné, especialista en gastroenterología. Sepan exactamente, bueno, no es una manera de prevenir, ¿verdad? O sea, de prevención para que no se me vayan a formar, pero sí para ir disminuyendo el índice de dolor. La alimentación. Sí, si ya se identifica que tiene el diagnóstico de la enfermedad, lo razonable es comer una dieta llamada magra, una dieta sin grasas. Dieta magra. Okay. Que no tenga grasas. Sin embargo, no es un factor que evite en absoluto por completo. O sea, es posible que sea menos la tendencia a tener dolor. Sin embargo, lo razonable es que si el paciente ya tuvo 1 o 2 episodios de dolor, considere la cirugía para evitar complicaciones. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Jesús Arturo Armenta Jasso sobre lo que son las piedras en la vesícula y otras enfermedades. Por ahí nos quedamos con una preguntita pendiente. Bueno, antes de que se me pase y me conteste la segunda, las tortillas mencionó que el contenido de calcio. El contenido de básicamente. Calcio. Okay. Pero sí las podemos ingerir. Sí, especialmente la de maíz. La de harina sí detona dolor. Okay. O sea, la cantidad de grasa con la que preparan la tortilla de harina es un detonante de dolor. Y el Rexalo, no sé cómo se llama, bueno, Rexalo es una marca que le agregan también... Puede ser un factor detonante. Puede ser ok. Bueno, ya lo saben, amigos, tortillas, la de maíz de preferencia. Sí. Harina nada. Así es, evitar todo lo que tenga grasa, fritura, empanizado, básicamente. De las grasas vegetales, la del aguacate, la de las nueces, las almendras, cualquier cosa que sean nueces o cacahuates, evitarlo. Que contenga aceitito, ¿verdad? Exactamente. Ok, bueno. Y la segunda que le hice antes de irnos al corte era cuánto tiempo tarda o en cuánto tiempo se forman estas piedras o cálculos. Depende mucho del factor. Hay pacientes, le decía, que tienen 80 años y jamás se les había diagnosticado que tuvieron una piedra. Entonces no se sabe cuánto tiempo tenía, porque no habían tenido síntomas jamás. Okay. Y hay pacientes jóvenes que pueden haberse realizado un ultrasonido 2 o 3 años previos y no las tenían. Y se formaron, ¿por qué? Porque probablemente tuvo un bebé, la mujer, o bajó súbitamente de peso. O sea, el bajar súbitamente de peso es un condicionante de formar piedras en la vesícula. ¿Por qué? Aquí hay un cambio metabólico. La pregunta de los 60,000, sí. ¿Por qué? Bajar súbitamente de peso condiciona un cambio metabólico en la bilis. O sea, la formación de la bilis es diferente. El colesterol empieza a pasar más, a metabolizarse y eliminarse por conductos biliares, por la bilis misma. Entonces eso la hace más espesa y litogénica. Pero también es un condicionante, paradójicamente, el tener sobrepeso y obesidad es un factor de predisposición a piedras en la vesícula. Paradójicamente. Sí, porque bajar de peso lo condiciona, pero estar con sobrepeso y obesidad también. Ok, o sea que no hay salvación. En la que los pacientes que tienen ya una predisposición es muy común que lo tengan, ¿no? ¿En niños, doctor? Es poco frecuente, sin embargo, sí hay reportes de piedras de niños que no sean de colesterol, sino de pigmentos biliares. Okay. Es muy común, especialmente en niños que han tenido problemas hematológicos, por ejemplo, destrucción de la sangre por alguna razón, alguna infección, se pueden formar piedras. Y la otra circunstancia sí es una predisposición hereditaria también, ¿no? Pero es poco, gracias a Dios, es poco frecuente el hecho de tenerlo. Sí, porque imagínese, el dolor es horrible y es intensísimo. Doctor, entonces dejamos como era prácticamente un mito sobre que la alimentación producía las piedras. No es así, o sea, podría decirse falla en la vesícula. La alteración en la contracción y tener bilis que sea litogénica, o sea, que tienda a formar líquido espeso y piedras, ¿no? Ya es cuestión del organismo de cada paciente. Exactamente. Ok, y
Bueno, hay una edad en la que usted ve en su consulta que digas, bueno, de 40, de 50, que es más común. Es más frecuente después de los 30 años y se va potenciando la posibilidad. 30, 40, 50 años es una edad más frecuente. Y voy a insistir en un factor, hay personas, adultos mayores, que jamás han tenido dolor. O pacientes que dicen, es que yo tengo 10 años con malestares y todos me dicen que es gastritis. Y nunca fue gastritis, fue un problema de vesícula biliar. Simplemente le daba dolor y afortunadamente no tuvieron complicaciones. Que luego cuando extraen esa vesícula y que está llenita de piedras, se ven así como si fueran uvitas. Hay unas que, la apariencia es unas que parecen granos de maíz amarillo, otras que parecen como si fuera la semilla del encino, así de esas características, de un color parduzco oscuro, pero son diferentes, unas son verde olivo, son diferentes las apariencias de las piedritas. La gran mayoría son de como son de colesterol en nuestro medio, son un amarillo como el grano de elote amarillo, de esa apariencia. Doctor, bueno, ahora sí que nos enfocamos básicamente a lo que son los cálculos o piedras en la vesícula. Antes de que se me olvide, usted también, no sé cómo se llama la enfermedad o el padecimiento, no sé cómo llamarlo. Ahorita que mencionó las semillitas estas, que es en el intestino se forma cuando come un paciente, que se le alojan esas semillitas ¿En los divertículos? En diverticulosis, sí, Los divertículos. Pero hay una enfermedad, ¿cómo se llama? Bueno, la presencia de divertículos se llama diverticulosis. Ajá. Y la inflamación por tener divertículos se llama diverticulitis. Ándale, ok. ¿Esa enfermedad también la tiene usted? Claro. Es parte de... Predomina en colon, y es una inflamación aguda cuando hay inflamación, cuando hay diverticulitis. Haciendo un paréntesis, después de los 60 años, más del 70% de los adultos tienen divertículos o vamos a formar divertículos. Okay. Eso es común. Y las dos complicaciones comunes o más temidas, una es la hemorragia por divertículos o la inflamación aguda que se llama diverticulitis. ¿Esa enfermedad qué lugar estaría ocupando dentro de lo que usted atiende? Vaya, es muy común. O sea, vaya, por año a lo mejor o por mes se puede decir que se atienden pacientes con complicaciones diverticulares. O sea, vemos un número importante de pacientes. No es de todos los días, pero es una enfermedad importante y sobre todo que cuando no se atiende puede poner en riesgo al paciente su salud y su integridad y hasta su vida cuando es algo muy grave, ¿no? Y que se deja al olvido. ¿Y también es de carácter hereditario o no? No se considera, aquí sí hay un factor que no tiene que ver con la herencia, pero sí con nuestra alimentación y el sobrepeso. Y voy a poner un ejemplo. En los años 60 del siglo pasado se veía la enfermedad en adultos de 60 años o más. Con los cambios en la alimentación en la población, siendo más sedentarios, comiendo menos fibra y más harinas y más grasa, ahora la enfermedad se ve en los pacientes con 25 años en delante, o sea, pacientes jóvenes. Y el problema es que los pacientes jóvenes presentan complicaciones más severas que los pacientes adultos mayores. ¿Y el dolor es igual de intenso como en la vesícula? Sí. Hay pacientes que inclusive han tenido perforación por divertículos, es un dolor terrible, es una peritonitis, vaya. Yo, ahorita que mencionó, que mencionó lo de las semillitas, esto que me acordé, pero sí es verdad que no pueden consumir que guayaba y que, salsas y eso que contenga semilla. Eso es un mito. Que se aloja por ahí en el intestino y dispara la enfermedad. No, eso es un mito. Es otro mito que ya descartamos. Sí, las semillas no alcanzan a obstruir un divertículo. Los divertículos tienen una base más ancha y una salida también más ancha, más grande. Los divertículos se obstruyen por falta de fibra en nuestra alimentación y el excremento se endurece. Y eso forma un esívalo o una pelotita de excremento dentro del divertículo que lo obstruye. Pero una semilla no. Ok, muy bien. O sea, como que se impacta el paciente. Se impacta el divertículo en sí. Okay. El divertículo es una saliente que hay en el colon, en la pared del intestino. Bueno, pues ese es ahora sí que es un padecimiento
bastante común, como usted lo menciona, casi al mismo nivel de lo que estamos hablando, que es la vesícula. Sí, de hecho hay una característica, mire, hay algo que se denomina triada de Saint. La triada de Saint es que un paciente presenta 3 padecimientos: hernia hiatal, piedras en la vesícula y divertículos. Entonces hay un paciente que tiene puede tener 3 problemas. Okay. No tienen que coincidir en manifestarse al mismo tiempo, pero un paciente que tiene hernia hiatal y tiene piedras en la vesícula puede desarrollar divertículos. Es una predisposición, o sea, no es algo que el paciente haya provocado. O sea, pero de 10 pacientes, ¿cuántos lo desarrollarían? Híjole, es variable, es muy variable, eso es dar un número determinado, es la triada de Saint, y créame que es relativamente común. Pero imagínese, o sea, con tantas, ahora sí que complicaciones tan guapas, ¿no? Imagínese hernia, vesícula y luego la diverticulitis, no olvídese, pobre paciente. Pero bueno, el próximo programa, ¿le parece si hablamos de diverticulitis? ¿De enfermedad diverticular? Así lo podemos mencionar. Enfermedad diverticular. Sí, porque por ahí ya mucho de nuestro público ha de estar asociando los síntomas de lo que estamos platicando, ¿verdad? Doctor, así rapidito, porque el tiempo se va increíble, sobre todo cuando el tema es tan interesante. ¿Cuáles serían? Bueno, ya mencionamos varios signos, ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento? O sea, el tratamiento idóneo de una vesícula que ya dio síntomas es operar la vesícula. Estamos en el siglo XXI y el estándar de oro del tratamiento de piedras en la vesícula sigue siendo quitar la vesícula. La buena noticia... ¿Hay buenas noticias? O la menos mala de las noticias, bueno, es que ya se hace por vía laparoscópica. Ok. En los años 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, se hacían incisiones que abarcaban medio cuerpo. De lado a lado, ¿no? Y porque eso era un abordaje que tenías que hacer. Pero era la medicina que se practicaba en aquel entonces. Y le voy a decir que en aquel entonces se decía que los grandes cirujanos hacían grandes incisiones. Y hoy es lo contrario. Mientras se considera que el coeficiente intelectual del cirujano es mayor, mientras haga incisiones más pequeñas. Que dicen, la hacemos bien grande para no equivocarnos por ahí, ¿no? Esa era la teoría, poder abarcar todo el abdomen. Sin embargo, con la cirugía laparoscópica del día de hoy, con un lente de 5 milímetros o de 10 milímetros, tú ves todo el abdomen, todo lo que está en el interior del abdomen. Esa es la ventaja de la cirugía laparoscópica. Entre otras cosas, la recuperación es más pronta. Los pacientes a las 48 horas están haciendo su vida casi normal. 48 horas. O sea, hay pacientes, los operas un día y al día siguiente se van a su casa, en los 48, 72 o 96 horas, el cuarto día. Muchos pacientes, depende de su umbral del dolor, ya andan manejando. Okay. Pero siempre hay que hacer hincapié en que la cirugía laparoscópica sigue siendo el estándar de oro. Ya es muy raro que alguien opere una cirugía abierta. O sea, eso ya es prácticamente considerado pues es una abominación de la medicina, porque ya nadie lo hace así. Ay, doctor, no diga eso, que a una amiguita la acaban de operar por ahí, no voy a decir dónde, pero ¿es alguna complicación o por qué? Ok, la idea siempre es abordar por laparoscopía. Existen casos en que la laparoscopía es imposible de hacer, porque hay adherencias, porque existe alguna circunstancia dentro del abdomen que impide hacerla. Pero el abordaje debe ser por laparoscopía. Si por alguna razón no se puede terminar, haces conversión a cirugía abierta. Quede bien claro, el abrir un paciente no es un fracaso, es una alternativa de tratamiento. Simplemente que tienes que ver qué es lo mejor para el paciente en ese momento. O sea, pero el abordarlo así como usted mencionó, de abrirlo, a veces no se puede ser por la laparoscopía. Por alguna complicación, como ya lo mencionó, es que tienes que abrir. Ok, y a eso ya lo valora usted en su consulta. Sí, o sea, no, de hecho durante la cirugía lo determinas. Ok. O sea, estando con el paciente ya en quirófano, tu abordaje, tú preparas al paciente para hacerlo por laparoscopía. Solo y cuando no hubiera modo de poder hacerlo por laparoscopía, porque sí existen circunstancias, pues tienes la opción de abrir al paciente, hacer una incisión y abrir al paciente. Ok, doctor. Bueno, pues bastante interesante entonces.
ya así rapidito, ¿verdad? Porque nos queda muy poquito tiempo. Entonces, es quirúrgico. Es quirúrgico tratamiento. Hasta ahorita no hay vía oral, no hay... Eso es una mentira, eso es un mito. Realmente la medicina no puede estar llena de anecdotarios, está llena de estudios que determinan cuál es mejor. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya escucharon de aquí de boca propia del especialista que si tu vesícula tiene piedritas, hay que hacernos cirugía, ¿no? Para evitar grandes complicaciones. Y pues bueno, amigos, pues se nos fue rapidísimo el tiempo. Doctor, sus datos a consulta. Estamos grabando aquí en San Ángel Hospital el programa, ¿verdad? Pero sus datos a consulta, por favor. Nuestro consultorio está en el segundo piso de San Ángel Hospital. El teléfono es el 715-9305 o el 711-2020, que es el conmutador. ¿Y su página de Facebook? En la página es en Provitalis. Provitalis. Es la página de Facebook. O buscar en la página de www.doctorarmentajaso.com.mx. ¿Qué es su sitio web? Así es. Ok, pues sí, amigos, o por ahí también nos pueden seguir en Universo Médico XCP Canal 17. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo. Estuvo con nosotros el doctor Jesús Arturo Armenta Jasso y su compañera, servidora y amiga Ofelia García.